el SPRU, la enfermedad de Whipple y algunos problemas de intolerancia a la lactosa y intestino corto. ¿Qué podemos hablar de la enfermedad celíaca, básicamente? Como sinónimos podemos usar el término de SPRU celíaco, SPRU no tropical, ¿sí? Y se caracteriza principalmente porque el paciente no puede absorber nutrientes y generalmente está asociado a alteraciones histológicas a nivel del intestino delgado, ¿sí? De todas maneras, un dato característico no es específico, ¿sí? Y otro dato importante de la enfermedad celíaca es que cuando suprimimos el factor agresivo, que es el gluten, hay regresión de la enfermedad. Si nosotros suspendemos el gluten de la dieta, básicamente, en corto tiempo, hay regresión y mejoría de los síntomas. Es más frecuente en raza blanca, pero últimamente hemos estado viendo pacientes con esta patología en nuestro medio. No son celíacos absolutos, pero son intolerantes al gluten. Suspendemos algunos tipos de dieta, restringimos pan, restringimos harina, y muchos de los pacientes mejoran su sistema. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Básicamente es el desorden inmunológico activado por el gluten en individuos genéticamente predispuestos. Es decir, nacemos con una predisposición genética y cuando estamos expuestos al gluten desencadenamos o producimos la enfermedad. ¿Dónde existe el gluten? Básicamente, el primordial es trigo, ¿no? La proteína de trigo, cebada, centeno y también se ha encontrado en la avena. Pero contradictoriamente a lo que puedo decir esto, muchos pacientes que les suprimen el trigo y siguen consumiendo avena están relativamente estables, ¿no? Pero hay algunos celíacos absolutos que son intolerantes a estos 4 componentes, ¿no? Trigo, avena, cebada y centeno. Básicamente, el problema primordial es la alteración genética. Individuos genéticamente predispuestos desarrollan sensibilidad al gluten. ¿Qué pasa acá? La gliadina, que es la partícula del gluten, es una partícula del gluten, se une a este HLA clase 2 y básicamente esto va a expulsar la enfermedad. Estimula células T inmunocompetentes que liberan citoquinas y causan toda la cascada inflamatoria. Es decir, básicamente el causante es el gluten y la partícula de gliadina que está en el gluten es la que desencadena el problema. ¿Qué pasa con esto? La gliadina, que es una partícula, una parte del gluten, ingresa al citoplasma, estimula las células T, desencadenan básicamente, se unen al HLA-D2 y empieza a producir células T, linfocitos, células B activadas, y básicamente todo esto empieza a causar liberación de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, y todo esto consecuentemente que causa un cuadro inflamatorio que destruye o disminuye o afecta a los enterocitos y empiezan a atrofiarse, ¿sí? Y ahí es donde empieza a presentarse el cuadro sintomático del paciente. ¿Qué encontramos en la histología? Básicamente, lo que encontramos es atrofia venocitaria parcial o completa y aumento o infiltrado linfocitario por células plasmáticas intraepiteliales. Este es el hallazgo histológico clásico. Y de acuerdo a la histología, tenemos una clasificación hasta 4 grados, ¿no? Que podemos encontrar un estadio 0, que es preinflamatorio, hasta un estadio 4, en el cual hay atrofia total en las células. ¿Qué característica es importante acordarse del celíaco? Suprimimos el gluten y esto empieza a regresionar en el tiempo. Es decir, el único tratamiento que tienen estos pacientes es suprimir el factor desencadenante, que en este caso es la proteína del gluten. Esto es más o menos el universo de pacientes con enfermedad celíaca. Los sintomáticos, que son los pocos que podemos encontrar, hay un grupo de pacientes con enfermedad silente y hay otros pacientes con enfermedad celíaca latente. Es decir, este grupo es el mayoritario, tiene una mucosa normal, pero
algunos estímulos externos, ya sea un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso intestinal, ¿no? Hace básicamente pacientes susceptibles, predispuestos a hacer la enfermedad, tienen algún agente desencadenante y empieza el cuadro inflamatorio o la sintomatología. Algunos de estos pacientes empiezan su sintomatología una vez que han tenido un cuadro diarreico infeccioso por algún motivo y quedan con sintomatología. Tenemos grupos especiales, los clásicos, que son básicamente que se ven en raza blanca, que son pacientes celíacos desde el nacimiento. Tienen trastornos del desarrollo, son niños pequeños, baja estatura, bajo peso, intolerancia y dolor abdominal generalmente, diarrea crónica, atrofia muscular. Son pacientes que en el tiempo a veces son catalogados como síndrome del intestino irritable, pacientes irritables, alteración de su estado emocional principalmente, pero una característica importante son los chicos pequeños y bajo peso. ¿Dónde se vio básicamente un desarrollo, un incremento de estos pacientes? Generalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo en el cual no había alimentación regular en la zona de Europa y el único componente que tenían acceso era el trigo. Y muchas personas empezaron a desarrollar el cuadro inflamatorio, empezaron a tener manifestaciones de este tipo. Y ahí se empezó a estudiar y se determinó que era una alergia o una intolerancia a la proteína. En adultos, que es lo más común que podemos ver generalmente en nuestro medio, pacientes con diarrea, pérdida de peso, dolorabilidad y distensión abdominal, dolor recurrente y generalmente malestar y decaimiento, ¿no? Son síntomas que se pueden presentar en estos pacientes y generalmente son intercurrentes, asociados generalmente a un desencadenante que es el anemia. Cuadros atípicos que podemos tener básicamente anemia, lesiones orales o úlceras orales recurrentes, lesiones dérmicas, estreñimiento, pérdida del esmalte de los dientes, alteraciones en los ciclos menstruales, pérdidas o abortos espontáneos, y generalmente puede haber osteoporosis y osteoporosis. Acuérdense que estos pacientes, la absorción de calcio se hace a nivel del intestino superior, a nivel duodenal, y si hay una atrofia de las vellosidades, va a haber déficit de absorción de estos líquidos, ¿no? De calcio principalmente. ¿Quiénes son los grupos de riesgo principales? Se ha visto que hay relación con algunos pacientes como los síndromes de Down, ¿sí? Tenemos también que interrogar familiares directos como los padres o hermanos que han podido tener una enfermedad similar. 10% está relacionado con familiares de primer grado. Enfermedades autoinmunes de la tiroides, anemia ferropénica refractaria, pacientes diabéticos, ¿no? Dermatitis herpetiforme, pacientes con síndrome de intestino irritable, básicamente es un problema funcional que es difícil relacionarlo con esto. Y un 8% está relacionado con un déficit de higiene. ¿Qué podemos tener básicamente? Hay 4 tipos especiales, ¿no? La enfermedad celíaca clásica, el paciente con síntomas atípicos, paciente con enfermedad silente, que es el grupo mayoritario, y pacientes con enfermedad latente, ¿no? Estos dos son básicamente la mayoría, pero hay algún factor externo que estimule el problema y el paciente queda con sintomatología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, los datos clínicos, dolor abdominal, diarrea intermitente, baja de peso, que son los básicamente síntomas clásicos. Y el paciente, básicamente, acaba haciéndose una endoscopía. Macroscópicamente podemos ver atrofia intestinal, del intestino delgado, pero el diagnóstico, el rol estándar es la biopsia. Y intolerancia al gluten, generalmente el paciente va a decir cada vez que ingiere alguna proteína que tenga gluten en su composición, empeora sus síntomas. Y existen pruebas serológicas, ¿no? Acuérdense que es un estímulo por un agente antigénico que va a ocasionar formación de anticuerpos. Eso es lo que vemos en la mucosa. La mucosa duodenal normal tiene vellosidades, se ve como una alfombra, como una felpa. Miren cómo se ven estoneados las austrias, ¿no? Las contracciones regulares del asa intestinal delgada
se ven como fenestradas, ¿sí? como cortadas. Esa es una característica que nos habla de atrofia de la mucosa intestinal. En la videocápsula endoscópica, que es otro procedimiento endoscópico que podemos utilizar, también se ve lo mismo, ¿no? Atrofia de la mucosa y las mismas imágenes que han visto en la endoscopía, como la circunferencia de las intestinales se ven como entrecortadas, ¿no? Y esto es lo que vemos en la histología. Asa intestinal o mucosa intestinal normal, y allá se ve atrofia de las vellosidades y de las microvellosidades. Ahí se ve la mucosa normal, ¿no? Y atrofia. ¿Cuáles son las pruebas serológicas? Como les decía que esto se produce anticuerpos, lo que vamos a buscar es anticuerpos específicos contra la proteína. Lo que buscamos es anticuerpos contra la gliadina y anticuerpos contra el endomisio y antitransglutaminasa celular o tisular. Son IgA, antígenos o anticuerpos IgA que buscamos. Y básicamente, antigliadina es el que más utilizamos y antitransglutaminasa. Cuando están presentes los dos, tienen una sensibilidad básicamente entre el 90 y el 98%. Y el antiendomisio también va en ese porcentaje, ¿no? Esto siempre va relacionado con la prueba histológica. Tenemos que tener atrofia de las vellosidades, a pesar de tener estos anticuerpos positivos, tenemos que confirmar con la histología. Entonces, las pruebas serológicas para enfermedad celíaca es anticuerpos IgA, antigliadina y antitransglutaminasa. Esos son los que utilizamos y el antiendomisio. Son las tres pruebas serológicas que podemos utilizar para diagnóstico de enfermedad celíaca. El diagnóstico diferencial es con todas las patologías que ocasionan problemas de mala absorción, linfoma intestinal, parasitosis, gastroenteritis eosinofílica, pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿no? Sprue tropical, Solier Ellison, y pacientes secundarios a problemas de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Cuadros infecciosos asociados básicamente a aumento o alteración de la flora intestinal. ¿Cuál es el tratamiento básico de estos pacientes? Es suprimir básicamente la proteína que desencadena la leche. En este caso, lo que vemos básicamente que estos pacientes mejoran considerablemente simplemente disminuyendo la presencia de gluten en la dieta. Suprimen la leche y derivados, ¿sí? Y generalmente deben recibir suplementos de calcio, magnesio y vitamina K. Esto básicamente hasta que mejore la sintomatología, ¿no? Una vez que mejora, el paciente básicamente regresiona. ¿Se puede cerrar esa cortina? Gracias. ¿Cuál es el problema del gluten? Lo que conocemos habitualmente es, está en el pan, está en los fideos, está en la cerveza, ¿no? En el empanizado que le ponemos a nuestras carnes, o en las pizzas, ¿no? Que es lo más común, los pastas. Pero se ha encontrado que existe gluten en algunos otros productos, ¿no? ¿Qué se ha utilizado? Básicamente el gluten es una sustancia que tiene una característica, ¿no? Que generalmente aglutina o da consistencia a algunos productos alimenticios. Por ejemplo, los embutidos, las salchichas que se compran, que son industriales, o las que se fabrican y se venden en grandes cantidades, tienen gluten en su composición para aglutinar la carne, a diferencia de los productos naturales. Pero se ha encontrado en golosinas, se ha encontrado en algunos productos que comemos. Miren, las papitas estas que se comen, tipo papitas Lays, ese tipo de alimentos, ¿no? Que pueden tener en su composición gluten. Esto es el problema, ¿no? La dificultad para encontrar alimentos libres de gluten. Actualmente se está propiciando, se está presionando a las empresas que elaboran productos alimenticios que pongan en su composición, en la parte posterior, en el inserto, la ausencia de gluten
para evitar problemas de activación de la enfermedad. Como no es una patología muy común en nuestro medio, no se consideraba muy común, esto no era una obligación para las empresas que producen alimentos. Ahora se está viendo que hay mucha cantidad de pacientes que causan o tienen sintomatología similar al celíaco, que desencadenan molestias o síntomas con algunos alimentos especiales que no están demostrados, o sea, que no tienen en su inserto la ausencia o presencia de gluten, ¿no? Por eso es que se está presionando actualmente para que todos los alimentos tengan en su composición o en su indicación si tienen o no gluten. Los alimentos libres de gluten son mucho más caros que los alimentos convencionales, ¿no? Y a veces son difíciles de hacer, ¿no? Alimentos en los cuales puede haber sospecha. Se sospecha que puede haber bien en el pecho, quesos, chips, cocoa, cremas heladas, mostaza, mantequilla de maní, alimentos enlatados, salsa de tomate, yogur con frutas, es decir, podemos encontrar este producto en varios alimentos que a nuestro parecer pueden estar libres de este producto. Como les digo, se utiliza básicamente como un aglutinante para dar consistencia. Otra enfermedad que van a encontrar es la enfermedad celíaca, con el sprue tropical asociado a la enfermedad celíaca, tenemos el sprue tropical. ¿Qué característica tiene? Este es un síndrome crónico adquirido en áreas tropicales de etiología probablemente infecciosa, caracterizado por anormalidades estructurales y funcionales en el intestino delgado y que eventualmente pueden ocasionar déficit nutricional y que mejoran con el uso de antibióticos y con la administración de vitamina B12. Síntomas similares al gluten, a la intolerancia al gluten, ¿no? Es más común en adultos, generalmente son casos esporádicos, puede haber formas epidémicas, si se presenta tanto en nativos en áreas tropicales o subtropicales, también puede presentarse en personas que visitan estas zonas tropicales y generalmente la prevalencia e incidencia no ha sido claramente establecida. ¿Qué característica tiene esta enfermedad? Estimulada básicamente por un cuadro infeccioso y que mejora considerablemente con el uso de antibióticos y complejos. Es más común en zonas tropicales, en zonas cercanas al trópico de Ecuador, ¿no? En el área ecuatoriana. ¿Y por qué se produce? Básicamente, anormalidades del transporte a nivel del intestino delgado, caracterizado por exceso de la secreción de agua en la luz intestinal. Hay disminución de absorción de aminoácidos y péptidos a nivel del intestino proximal. Hay déficit de absorción de las sacaridasas, intolerancia a la lactosa, disminución de absorción de grasas y déficit de absorción de B12. Hay una dismotilidad intestinal, alteración del tránsito intestinal, alteración de las hormonas de los péptidos gastrointestinales y aumento de la concentración de motilina. ¿Qué va a ocasionar esto? Consecuentemente, el paciente va a tener despellos diarreicos y baja de peso principal, ¿no? Generalmente asociado a colonización bacteriana. ¿Cuáles son los que se han encontrado? E. coli, ¿no? Enterobacter cloacae y Klebsiella pneumoniae, que son los principales gérmenes bacterianos que pueden ocasionar este problema. También se ha asociado a virus y generalmente se ha considerado también como una enfermedad multicausa. ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes? En el estado inicial va a ser el cuadro infeccioso, ¿no? Diarrea, fiebre, malestar, ¿no? Dura de 1 semana a 3 meses, ¿no? Dolor, distensión y anorexia. En la fase crónica, el paciente queda con diarrea, baja de peso, alteraciones dermatológicas o alteraciones por déficit de vitaminas, glositis, estomatitis, edemas, anemia meganeoblástica y déficit de proteínas, ¿no? Como consecuencia del déficit de absorción de proteínas, el paciente va a empezar a tener edema periférico. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Déficit de absorción de grasas, déficit de vitamina B12, prueba de silosa patológica o alterada, pacientes van a tener esteatorrea, y en la biopsia intestinal, ¿qué vamos a encontrar? Miren, datos similares a la enfermedad celíaca, ¿no?
vellosidades acortadas y engrosadas, ¿no? Y aumento de la altura de las cristas con infiltración de polimorfos nucleares, ¿no? A diferencia de la enfermedad celíaca, acá se ven atrofiadas y engrosadas. En la enfermedad celíaca se ve toda una atrofia simétrica, ¿no? Esto es lo que podemos ver como mucosa edematosa, básicamente. Y el tratamiento, antibióticos, generalmente y complejamente. Se puede dar ácido fólico, pero miren ustedes cuánto es el tiempo de tratamiento que debe recibir el paciente. Tetraciclina se utiliza 1 gramo por día vía oral por 4 semanas, un mes de tratamiento. Y una patología que tiene que tenerla presente actualmente, porque está habiendo muchos pacientes con complicaciones vasculares del intestino y que acaban con resecciones extensas del intestino delgado, es el síndrome de intestino corto, que básicamente es un término que agrupa diferentes problemas clínicos que con frecuencia se producen después de las resecciones longitudinales o extensas del intestino delgado. ¿Qué va a desencadenar en una resección extensa del intestino? Isquemia mesentérica principalmente, enfermedad inflamatoria intestinal asociada a Crohn, vasculitis, afectaciones o intervenciones quirúrgicas, ¿no?, de intestino secundarias a traumatismos o perforaciones intestinales, derivaciones de ayuno ileales en pacientes con obesidad. Esto es lo que se hacía en un periodo inicial a los pacientes con sobrepeso, ¿no? El inicio de las cirugías bariátricas era resecar extensiones largas del intestino delgado o hacer unas anastomosis gastroentéricas a nivel yayunal que ocasionaban pues, bajas de peso extensas, ¿no?, o masivas y con la consecuente desnutrición de los pacientes. ¿Qué características tiene el paciente con intestino corto? Principalmente diarrea osmótica, esteatorrea, es decir, no absorbe grasas. Hipersecreción gástrica que va a ocasionar alteraciones a nivel del movimiento intestinal y que como consecuencia de esta diarrea profusa de los pacientes va a haber déficit de algunas sustancias nutricionales. Estos pacientes tienen predisposición a formar cálculos a nivel renal, cálculos a nivel de la vía biliar y como consecuencia de estas alteraciones de líquidos y electrolitos, muchos pacientes hacen acidosis metabólica. Esto es lo que podemos ver en un paciente con intestino corto. ¿Cuál es el intestino delgado de este paciente? Este es el estómago. Estómago, este es colon. Lo único que le queda del intestino delgado es esto. ¿Sí? Y en 20 minutos llega el contenido del ovario a colon transverso. Este paciente no tiene casi nada de intestino delgado. ¿Qué hacer con estos pacientes? Disminuir el movimiento peristáltico. Es decir, usamos opiáceos y análogos de la somatostatina que van a hacer que haya un movimiento peristáltico mucho más lento y que permita absorberse por lo menos una parte de los alimentos que ingieren. ¿Qué más tenemos que hacer en estos pacientes? Poca grasa en la comida, bastante carbohidrato, ¿sí? Y si el paciente no tiene válvula ileocecal, en ese grupo de pacientes tenemos que asociar antibióticos de manera intermitente porque básicamente la colonización por bacterias de intestino grueso es mucho más alta a nivel intestinal. Y generalmente, si hay hipersecreción, darle inhibidor de bombeo. Este grupo de pacientes se benefician bastante utilizando nutrientes especiales, principalmente la glutamina, que es un alimento degradado y que básicamente es el principal nutriente de los enterocitos. Es decir, esta sustancia, la glutamina, se absorbe mucho más rápido y aumenta o permite el desarrollo de los enterocitos. Aumentan el tamaño y aumentan la proliferación para la formación de mayores pliegues en las vellosidades intestinales. Y por último vamos a hablar de esta deficiencia de lactasa o intolerancia a la lactosa, que es bastante común y generalmente podemos tener dos grupos. La primaria es de carácter hereditario, que esto se va a dar desde el recién nacido, lactantes que hacen intolerancia a la lactosa, y lo más común es la forma secundaria, es la más frecuente, y las manifestaciones clásicas, ¿cuáles son? Si uno ingiere leche, dolor abdominal, distensión, meteorismo,
y diarrea con un efecto osmótico producido por la presencia de la lácteos. Antecedentes de ingesta de leche siempre como desencadenante de esta cascada y de la cascada sintomática que va a tener nuestra paciente. Algunos pacientes son intolerantes a algunos derivados de la leche, ¿no? Y otros toleran parcialmente, ¿no? ¿Qué hacer? Lo único que se puede hacer para mejorar esto es suprimir la proteína que viene de la leche. Dieta sin lácteos, ¿sí? Es la única opción que tenemos. Actualmente existen algunos productos en el mercado que tienen lactasa y que pueden permitir al paciente darse algún gusto de consumir alguna proteína de la leche, ¿no? Pero en líneas generales, el único tratamiento que existe es suprimir la proteína de la leche dentro de la. Esto es lo que tenía pendiente en la otra clase. Y lo que vamos a desarrollar el día de hoy es síndrome de intestino irritable y enfermedad diverticular. ¿Qué podemos decir del síndrome de intestino irritable? Es un problema funcional y está englobado dentro de las patologías funcionales del intestino o del tubo digestivo. Está la dispepsia funcional, reflujo funcional, estreñimiento crónico y el síndrome de intestino irritable. Más o menos en porcentajes, la sintomatología de esta patología funcional es más o menos del 10 al 15%. ¿Cómo podemos definir esto? Como un trastorno gastrointestinal caracterizado básicamente por malestar asociado a dolor abdominal crónico, recurrente, asociado principalmente a alteraciones del hábito de comer, ya sea diarrea, ya sea estreñimiento o alternancia de diarrea con estreñimiento. Siempre asociado a no evidenciar causa orgánica o causa orgánica demostrada. Es decir, sintomatología de dolor asociado a distensión abdominal, diarrea o estreñimiento o intercalado a diarrea y estreñimiento en ausencia de organicidad. Miren la epidemiología de esta patología. A diferencia de la dispepsia, no es tan frecuente en nuestro medio, pero casi llega al 20%. Es más común en países desarrollados, ¿no? Y generalmente, siempre va asociado a un desencadenante de tipo emocional. El paciente siempre tiene un factor de estrés o de tensión que desencadena la sintomatología. Prevalencia varón-mujer 2:1, la edad promedio 42 años, ¿sí? Es más común en gente joven, ¿no? Hasta los 50-54 años. Y generalmente es un motivo de consulta muy frecuente en la especialidad. 60-70% de la población que acude al consultorio de gastroenterología tiene síndrome de intestino irritable y el 30-40% de los varones. ¿Qué otro dato es importante? Miren a dónde consulta la mayoría. ¿Sí? La mayoría, casi el 90% acude a atención primaria, es decir, el primer consultorio que va es un médico general. A la especialidad llega el 30% y, como la mayoría de pacientes son de sexo femenino, muchos consultan con su ginecólogo, ¿no? ¿Por qué se produce básicamente? Se empezaron a hacer estudios y en el tiempo, inicialmente se decía que era asociado a un factor de estrés, que hasta ahora persiste esta teoría, y que va a ocasionar alteraciones de la motilidad asociado a dolor, alteración de la motilidad, o decían que algunos alimentos desencadenaban el cuadro de inflamación a nivel intestinal. Mayor sensibilidad al dolor, ¿no? Eso se empezó a hablar a partir del año 70, y a partir del año 80, que es lo que se está propiciando actualmente y que se está utilizando, es los datos de hipersensibilidad visceral, es decir, son pacientes mucho más sensibles al dolor, ¿no? Y algunos pacientes con síndrome de intestino irritable empiezan sus molestias después de un cuadro infeccioso. Es decir, pacientes con un cuadro de diarrea infecciosa terminan su tratamiento antibiótico hoy día y a las semanas subsiguientes persisten con distensión abdominal, dolorabilidad, alternancia de diarrea y estrés. Se ha empezado a estudiar el eje cerebro-intestino, se ha empezado a hablar también la presencia de marcadores bioeléctricos, cuadro inflamatorio y la hipersensibilidad visceral
es dentro de la patología funcional una de las teorías que más se utiliza, tanto en dispepsia como en síndrome del intestino irritable. Este es el eje cerebro-intestino, ¿sí? ¿Qué se dice básicamente? Que puede haber algunas alteraciones de reflejo o de sensibilidad a nivel intestinal y que se hacen mucho más evidentes después de un cuadro infeccioso. Hay alteraciones de la motilidad, ¿no? Que va a aumentar el movimiento peristáltico, lo va a enlentecer, ¿no? Y que básicamente este eje cerebro se altera y el paciente se hace mucho más sensible al dolor por la distensión visceral. Acuérdense que el intestino duele solamente por distensión o contracción, ¿no? Ustedes pulsan o pinchan el intestino y no duele. Por eso es que podemos trabajar en el asa intestinal sin anestesia, tanto en estómago como en esófago, pero el canal anal es muy inervado, ¿no? Y básicamente hay mucha sensibilidad. Pero la región de intestino delgado e intestino grueso no tiene sensibilidad, salvo a la distensión o contracción. ¿Qué se ha visto básicamente? Dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad se habla que hay una alteración de los receptores de la serotonina, hay aumento de la secreción de serotonina y se alteran básicamente los receptores 5-HT4, ¿sí? Hay anormalidades en estos neurotransmisores, exceso de liberación de serotonina, hipersensibilidad visceral y alteraciones en la secreción intestinal. Estas son las teorías que hablan básicamente de por qué hay dolorabilidad y hay alteraciones de diarrea y estreñimiento en los pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Dónde funciona la serotonina? Básicamente a nivel de la luz intestinal, conectado a las terminaciones nerviosas, ¿sí? Las células enterocromafil son las que producen y liberan serotonina. La serotonina se une a los receptores a nivel de las terminaciones nerviosas que modulan la motilidad y la secreción y la sensibilidad a nivel de la luz intestinal. Y básicamente el transportador, ¿no? Es el que introduce, este CERT es el transportador que introduce o que regresa la serotonina hacia la luz intestinal o hacia las células intestinales para su inactivación, ¿no? Esa es más o menos la secuencia de liberación de serotonina. ¿Qué pasa con estos pacientes? Se alteran estos receptores 5-HT4, se bloquean y básicamente los niveles de serotonina se mantienen altos y hay o mayor excitabilidad de las células intestinales que van a ocasionar espasmo, o se alteran estas células o se liberan las células inhibidoras que van a ocasionar relajación o alteración de la motilidad que van a estar relacionadas básicamente a estreñimiento. Esta es básicamente la alteración. Se altera esto, el 5-HT4, que es la que modula la sensibilidad y que va a ocasionar motilidad intestinal alterada, que va a estar relacionada con estreñimiento, o hipersensibilidad asociada a dolor. Esto puede ser diarrea o estreñimiento, o mayor sensibilidad que va a ocasionar mayor sensación de dolor. El dolor intestinal se hace mucho más consciente en estos pacientes. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? La hipersensibilidad visceral, básicamente, que va a ocasionar hiperexcitabilidad medular, mayor sensibilización, relacionado, como les decía, miren, a un cuadro postinfeccioso, o alteraciones de las terminaciones nerviosas, una neuropatía. Va a haber una alteración de la modulación a nivel cerebral, ¿sí? Y también puede haber mayor sensibilidad a nivel de la mucosa intestinal, asociado a inflamación de la mucosa, y se hace mucho más sensible a la distensibilidad. ¿Qué datos clínicos va a tener nuestro paciente con colon irritable? Son los tres espectros que les comentaba, ¿no? El paciente va a tener o predominancia de diarrea, ¿no? O alternancia o predominancia de estreñimiento. Dentro de las tres presentaciones, el estreñimiento es el cuadro que predomina, ¿sí? Casi el 47% de los pacientes con síndrome de intestino irritable acuden a la consulta por periodos prolongados de estreñimiento. Con todo esto, se empezaron a desarrollar también algunos criterios para diagnóstico. Igual que en el síndrome dispéptico, se utilizan los criterios de Roma 3 y generalmente tienen una característica principal.
igual que la premisa de dispepsia que debe estar presente en los 3 últimos meses, 3 meses antes del diagnóstico, se hace algo parecido. Dolor abdominal recurrente o disconfort, por lo menos 3 días del mes, en los últimos 3 meses asociados a 2 o más de estos criterios. Mejoría con la evacuación, que es una característica, ¿no? Comienzo asociados con cambios en la frecuencia de ir al baño y comienzo asociado a cambio de la forma de las heces. Estas 3 características pueden estar presentes en el síndrome de intestino irritable. Tiene que estar 3 meses presente, 3 días al mes por lo menos, y presencia de mejoría con la evacuación, es decir, el paciente siente sensación de bienestar después de ir a defecar, cambios en la frecuencia y el número de evacuaciones, y también cambio en la forma de las heces. Pueden estar 2 de los 3 presentes. Y esta clasificación o escala de Bristol que la van a encontrar es básicamente para que el paciente nos pueda informar qué tipo de deposición realiza. Es difícil que el paciente les explique cómo es su evacuación. Puede ir desde coprolitos o bolsívalos hasta deposición líquida. Y de acuerdo al número o la característica de la deposición le ponemos una numeración. Bristol 7, Bristol 2, Bristol 4, ¿no? Que básicamente puede ser una característica que nos puede orientar a hacer una historia clínica un poquito más detallada, ¿no? A veces es complicado que el paciente les explique cómo son sus evacuaciones, pero esto les puede servir de referencia. Se puede tener una pequeña ficha en el consultorio para que el paciente básicamente les pueda explicar qué forma tiene sus deposiciones. No es una conducta muy frecuente, pero la mayoría de pacientes siempre se fija cómo son sus deposiciones. No es una pregunta muy agradable, pero de repente mostrando la ficha es mucho más fácil que les pueda expresar cómo son sus evacuaciones. De acuerdo a los criterios de Roma 3, que son específicos, después de 2 años de haber hecho el diagnóstico con estos criterios, ningún paciente fue necesario hacer una reevaluación. ¿Qué significa? Los criterios de Roma son bastante sensibles para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Un paciente sin signos de alarma y con criterios de Roma tiene un valor predictivo positivo alto. Es decir, si yo tengo la presencia de los criterios de Roma en un paciente, tengo la certeza de que ese paciente tiene síndrome de intestino irritable y no es otra cosa. ¿Qué significa? Que no cada vez que venga a la consulta tengo que estar reformulando su diagnóstico. ¿Sí? A eso se refiere esto. Si yo tengo la certeza de que he hecho una buena evaluación y he hecho un interrogatorio adecuado y determino que este paciente tiene criterios de Roma presentes, tengo la certeza de que este es un paciente con síndrome de intestino irritable, siempre evidenciando que el paciente no tenga signos de alarma, que es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los signos de alarma, básicamente? Tiene un valor predictivo positivo que llega al 98%. Otros pacientes con colon irritable pueden tener síntomas o manifestaciones no digestivas, como disfunciones urológicas, manifestaciones ginecológicas. Pacientes generalmente son ansiosos, son somatizadores, tienen temor y pánico que pueden estar teniendo cáncer, puede haber fatiga, sabor desagradable en la boca. Son básicamente datos no muy clásicos de colon irritable. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente nuestro interrogatorio es importante. El 92% de los pacientes que se utilizó los criterios de Roma no cambiaron su diagnóstico después de 10 a 13 años del inicio de los síntomas. Se puede hacer basándonos solamente en los criterios clínicos y siempre descartar los signos de alarma. Los signos de alarma siempre tenemos que tenerlos presentes para descartar que no sea otra patología. Y estos son los signos de alarma. En la historia clínica que tengo que presentar o que tengo que interrogar, si este paciente empieza sus síntomas después de los 50 años, sí es un signo de alarma. Este paciente debe acabar haciendo una colonoscopia. Si tenemos familiares directos con cáncer de colon, si ha habido pérdida significativa de peso, más de 5 kilos, o si ha habido hemorragia transrectal, o signos relacionados como hipotiroidismo. Todos estos pacientes requieren un estudio especial. También en el examen físico, hallazgos anormales en el tracto rectal, por ejemplo, una masa palpable en recto o masa intraabdominal, pacientes con anemia,
recuento leucocitario incrementado o Tevenon-Meneses positivo. Este grupo de datos que tienen que tener ustedes siempre en la cabeza para determinar, paciente con síndrome de intestino irritable que debuta después de los 50 años, debe hacerse estudio. Si hay baja de peso, ¿no? Si hay hemorragia transrectal, masa palpable, o hay anemia o leucocitosis, debo practicarle un estudio o estudios complementarios para descartar la posibilidad de algo orgánico, ¿no? El criterio de Roma siempre va relacionado a hacer algunos datos o exámenes de laboratorio, ¿sí? El examen físico es importante, el interrogatorio, y podemos hacer algunas pruebas de estudio funcionales, desde intolerancia a la lactosa, sangre oculta en las deposiciones, hemograma, examen parasitológico, y siempre considerar el estudio de endoscopía baja o colonoscopia en pacientes que debutan sus síntomas por encima de los 50 años. Los síntomas o estudios adicionales van a depender básicamente de acuerdo a los datos clínicos que podamos tener en el caso. Diagnóstico diferencial, miren, se va a comprometer o se va a confundir con toda patología que pueda desencadenar dolor abdominal, como una úlcera péptica, colelitiasis, diverticulitis, colitis isquémica, pancreatitis crónica o recurrente, cáncer de páncreas, linfoma, endometriosis, intoxicación por plomo. O sea, básicamente, pacientes que vienen con síntoma predominante de dolor, tenemos este grupo de patologías que debemos descartar. Si el paciente viene con estreñimiento, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, ¿no? Síndrome depresivo, consumo de fármacos, problemas adherenciales, enfermedad diverticular, neoplasia de colon, y si va con diarrea, proceso específico intestinal, mala absorción, ¿no? Ingesta de algunos alimentos que tienen sorbitol, como manzana, pera, melocotón, amiloidosis, hipertiroidismo, parasitosis, siempre tenganlo presente, y consumo de medicamentos. Muchos de estos pacientes son estreñidos crónicos y utilizan de manera rutinaria medicamentos laxantes que a veces no los comentan al momento de la consulta. Y si hay distensión abdominal, descartar que no sea diabético, porque puede ser una gastroparesia, o pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, que es una patología bastante rara. ¿Qué tratamiento darle? Si la afectación es a nivel de los neurotransmisores, los 5-HT4, la medicación va dirigida a eso, ¿sí? Siempre es importante en toda patología funcional tener una buena empatía con nuestro paciente, buena relación médico-paciente, explicar y descartar que no hay una patología neoplásica que estuviera causando el problema, siempre explicarle que esta patología es recurrente y tiene relación con factores de estrés, ¿sí? Considerar que el paciente trae muchos temores consigo y que básicamente muchos de los factores psicosociales van a desencadenar nuevamente el evento de dolor. Explicarle nuevamente, como les decía, que esto puede ser periódico o cíclico. Si hay un factor de estrés, una vez que mejora su sintomatología, el paciente tiene un factor de estrés adicional y va a tener nuevamente episodios de dolor. ¿Sí? Y siempre asociar también y preguntar o indicar que van a haber factores precipitantes, consumo de alcohol, picantes, condimentos, gaseosas, consumo de cafeína. En algunas personas puede desencadenar. Siempre considerar que la fibra, ¿no? La fibra puede ocasionar mayor fermentación y mayor distensión abdominal, y también se puede decir al paciente que el consumo de fibra va a mejorar el problema de estreñimiento. Manejando esto, manejando una buena relación médico-paciente, cuidando su dieta, restringiendo algunas sustancias tóxicas, el 25% mejora considerablemente sin necesidad de consumo de medicamentos. Pero, en algunos casos, tenemos que utilizar medicación. El 75% va a necesitar medicación. Y siempre considerar cuál es el síntoma predominante de nuestro paciente. No todos los casos son iguales. Ningún tratamiento ha sido plenamente satisfactorio en el tiempo. Y siempre actuar sobre el síntoma predominante en nuestro paciente. ¿Sí? Recordar de que el paciente acude cuando sus síntomas son importantes. ¿Qué significa? Si el paciente acude porque tiene despeños diarreicos,
tenemos que dirigir nuestra terapia a controlar eso. O si viene estreñido, también controlar ese problema. ¿Sí? Y siempre la relación médico-paciente ayuda bastante y mejora considerablemente los síntomas del paciente, dándole confianza y seguridad, indicando que sus síntomas están asociados básicamente a un problema netamente funcional. ¿Sí? Siempre los estudios deben estar direccionados de acuerdo a la patología que presente nuestro paciente y muchos de ellos mejoran también con el uso de placebos. ¿Sí? Al momento, muchos pacientes mejoran considerablemente con el uso de probióticos. Muchos pacientes, o la mayoría, dicen, dame una pastilla, pero no voy a tomarla toda mi vida, ¿no? Generalmente, ese dato también es importante conversarlo bien con el paciente. Indicar que utilice el medicamento en los periodos de actividad o de enfermedad mucho más severa para que no tome continuamente la medicación. ¿Qué vamos a usar? Si tiene diarrea, predominantemente usar antidiarreicos. ¿Qué tenemos en el mercado? Loperamida, bismuto y colestiramida. Que son los productos que van a disminuir el número de evacuaciones en el paciente. Si tiene estreñimiento, usar prokinéticos y laxantes. Y si tiene dolor, antiespasmódicos. ¿Qué podemos usar como antiespasmódicos? Básicamente, anticolinérgicos. La iosina como medicamento principal, que es el que tenemos, la pargeverina, ¿no? Y básicamente son los que más se utilizan, ¿no? Iosina y pargeverina son los que tenemos en el mercado. Antiespasmódicos, neveverina y la trimebutina, que son los que se utilizan principalmente, y los bloqueadores del canal del calcio, como el dipinavelio, ese medicamento que básicamente se utiliza como piedra angular del tratamiento. Como les decía, va a depender mucho de la sintomatología predominante de nuestro paciente. Y como hemos dicho, básicamente hay una alteración de los receptores de la serotonina. Lo que se utiliza en muchos casos es el alocetrón y el tegacerot como medicamentos que regulan estos receptores de la serotonina que ocasionan una mejoría considerable en algún grupo de pacientes. Muchos de estos pacientes van alternando medicación dependiendo del síntoma predominante que tengan, ¿no? Y algunos también mejoran con el uso de antidepresivos. ¿Sí? El mecanismo por el cual funciona no se conoce, pero la mayoría mejora, principalmente en pacientes con dolor abdominal crónico, y lo que se utiliza principalmente es la amitriptilina dentro de estos antidepresivos. La amitriptilina es lo que generalmente usamos y también podemos utilizar, ¿no? Indica probablemente que estos antidepresivos controlan los niveles de 5-HT4 a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Modulan la sensibilidad y la motilidad intestinal y también como alternativa a la amitriptilina podemos usar fluoxetina o sertralina, que generalmente son los medicamentos que tenemos en nuestro grupo. Generalmente el tiempo promedio de uso es 4 semanas para mejorar la sintomatología. Y los ansiolíticos no se usan mucho por el riesgo de habituación y tienen efecto de rebote. Antagonistas opioides se pueden utilizar y los prokinéticos como alternativa pueden usarse la cisaprida y la domperidona como para ayudar al movimiento peristáltico y evitar sobredistensión abdominal de los pacientes. Si predomina la producción excesiva de gas, se puede utilizar dimeticona o el dimetilcoliciloxano, que es la dimeticona, ¿no? Y cromoglicato o antibióticos no absorbibles, ¿no? Estos antibióticos no absorbibles también se ha visto que mejoran la sintomatología de estos pacientes. Dentro de lo que les comentaba inicialmente, en algunos pacientes se ha estado viendo que mejoran considerablemente con el uso de probióticos. Este grupo especial de pacientes que desarrollan su síndrome de intestino irritable después de un cuadro infeccioso, se ha visto que alteran su flora intestinal y que mejoran considerablemente
modificando otra vez la flora. Utilizamos antibióticos no absorbibles y asociamos a eso posteriormente el uso de probióticos. Este es el esquema o flujograma del síndrome del intestino irritable de acuerdo a Roma 3. Siempre diagnóstico. Los estudios de laboratorio no son abundantes. Hay que hacer un hemograma, pruebas bioquímicas, función tiroidea, TB-nomeneses. Siempre descartar que no sea una enfermedad celíaca en pacientes en países con alta prevalencia. Si tenemos signos de alarma, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un estudio direccional. Si encontramos todo negativo, vamos a dar tratamiento para el colon irritable. Si encontramos la patología o la causa orgánica, se da tratamiento específico. Si no hay signos de alarma y el paciente tiene menos de 50 años, empezamos a dar sintomatología de acuerdo al síntoma predominante. Si hay dolor, antiespasmódicos, antidepresivos anticíclicos y terapia o psicoterapia, terapia cognitiva. Si hay distensión e inflamación, básicamente psicoterapia. Y podemos usar antiflatulentos. Si predomina estreñimiento, usar laxantes, ¿no? Dieta rica en fibra. Y si hay diarrea, antidiarreicos, ¿no? Loperamida como principal medicamento. Pero miren ustedes, en todos, información y educación, y siempre, en todos mejora con terapia de apoyo, psicoterapia. Y el otro tema que les debía es enfermedad diverticular de colon. La enfermedad diverticular de colon, básicamente, es una alteración o la formación de protrusiones saculares por fuera de la luz del intestino grueso. La prevalencia a nivel de Norteamérica es casi el 10% de la población y se va presentando a mayor edad. La mayoría de ellos, la mayoría de pacientes que se encuentran con enfermedad diverticular es un hallazgo incidental. Son pacientes que se hacen radiografías de colon con estudios de rutina, o otra patología o una colonoscopia. No hay predisposición en el sexo. Miren ustedes, a mayor edad, mayor hallazgo de divertículos. Pacientes de 40 años, el 5% puede tener. Pero a partir de los 85 años, el 65% de la población lo tiene. ¿Sí? Variación geográfica es más frecuente en países industrializados. ¿Sí? Es más común al lado izquierdo que al lado derecho. Y básicamente tiene mucha relación con el tipo de alimentación que predomina o que tiene como predominancia nuestro paciente. ¿Por qué se produce básicamente? Por una alteración del movimiento peristáltico del intestino, hay anomalías en la pared muscular del intestino y generalmente hay falta de aporte de fibra en la alimentación. Esos son los tres principales agentes o causantes de la formación de divertículos en el paciente. Alteración de la motilidad, ¿qué va a causar? Los divertículos generalmente se van a producir por espasmos bruscos de la mucosa o del movimiento de la capa muscular del intestino grueso. Contracciones sostenidas en la capa muscular, que se conoce como miocosis, que va a ocasionar esto, engrosamiento de la capa circular del colon, ¿sí? Y que va a ocasionar aumento de su capacidad contractil. ¿Qué va a ocasionar esto? Acortamiento de la luz entre los espacios de las tenias intestinales y estrechamiento o acortamiento de la luz intestinal. Estos espasmos que se presentan en la luz intestinal o en la capa muscular del intestino grueso se van a producir en segmentos. Normalmente el movimiento peristáltico del intestino es del colon derecho al colon izquierdo, con contracción y relajación como si fuera un acordeón. En este tipo especial de pacientes se presentan espasmos bruscos en diferentes segmentos del intestino que aumentan la presión dentro de la luz intestinal. Y en zonas débiles de la pared empieza a haber protrusión o prolapso de la mucosa intestinal hacia el exterior. ¿Sí? Estas contracciones bruscas en diferentes segmentos se llaman formación de cámaras colónicas en diferentes segmentos del colon, y que ocasiona aumento de la presión y como consecuencia de eso, prolapso de la mucosa a través de las capas débiles. Generalmente estas capas débiles o estas zonas débiles están donde entran los vasos rectos, que son los que irrigan la mucosa colónica.
Generalmente va a existir un engrosamiento de la capa muscular de la pared intestinal por incremento y básicamente por incremento de la elastina, ¿no? Que va a ocasionar acortamiento de las líneas intestinales, ¿no? Todo esto que hace que aumente la presión dentro de la luz intestinal y como consecuencia va a aumentar y va a prolapsar la mucosa. ¿Qué otro factor? Falta de fibra en la columna. La fibra protege el colon de la aparición de divertículos. La fibra insoluble disminuye la presión dentro de la luz colónica. Es decir, el intestino no tiene que hacer mucha presión para el movimiento de las heces hacia la región del recto. Y como consecuencia de eso, si hay aporte rico o dieta rica en fibra, la probabilidad de desarrollar divertículos es bastante baja. El principio de la ley de Laplace es el que le estaba comentando. Aumento de la presión dentro de estas cavidades que hacen espasmos en diferentes segmentos y aumenta la presión dentro de estas cámaras a nivel colónico. ¿Y esto que va a ocasionar? Protrusión de la mucosa hacia el exterior. El principio de la alteración de la ley de Laplace, que es la que va a causar la formación de los divertículos, es aumento de la tensión en la pared colónica y aumento o disminución del radio a nivel de la luz colónica. La formación de los divertículos está relacionado directamente a la tensión de la pared del colon. A mayor tensión, mayor probabilidad de formación de divertículos y a menor radio a nivel de la luz colónica, mayor posibilidad de formación de divertículos. Es decir, aumento de la presión y disminución del radio de la luz del intestino va a ocasionar la formación de los divertículos. ¿Qué encontramos en la patología? El divertículo de colon es más frecuente en el colon izquierdo que en el colon derecho. Es casi el 90% del hallazgo de pacientes con divertículos a nivel de la región sigmoidea, pero se puede encontrar en cualquier parte del intestino, desde el ciego hasta el sigmoides. ¿Qué encontramos macroscópicamente? Orificios, ¿no? Orificios saculares hacia el exterior del colon cuando hacemos una colonoscopía. Evaginaciones pequeñas en forma de matraz o esféricas y el diámetro promedio es de 0,5 a 1 centímetro los divertículos, ¿sí? Tienden a aparecer a lo largo de las tenias, ¿sí? Son elásticos y pueden comprimirse y vaciarse fácilmente o liberarse del contenido fecal. ¿Cuál es el problema de estos divertículos principalmente? ¿Qué van a ocasionar? ¿Cuál es la principal complicación del divertículo? Sangrado y otro. No. Infección. Las principales complicaciones de esto es que se infecte o que sangre. ¿Y por qué sangra? Por lo que les he dicho, los vasos rectos entran hacia la pared del intestino y son los que irrigan la mucosa. Y generalmente el divertículo se prolapsa a través del orificio donde entra el vaso recto. Es decir, hay vasos arteriales gruesos a ese nivel, ¿sí? Cuando se erosiona el vaso recto o el vaso que irriga la mucosa intestinal es donde se produce sangrado. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sangrar? Los ancianos. ¿Y por qué los ancianos? Porque están viejos. Las paredes de sus vasos son más grandes. No. No todos los pacientes sangran. Los que sangran generalmente son los pacientes hipertensos. Y es el mismo mecanismo cuando un paciente sangra de la nariz, ¿no? La mayoría de pacientes con hipertensión a veces hacen hemorragia nasal, ¿no? Son vasos finos, delgados, y cuando aumenta la presión se rompen, básicamente se erosionan y pueden sangrar. A este nivel los vasos son bastante finos, ¿no? Y es fácil que cuando sube la presión se erosione y sangre. Un paciente hipertenso que tiene divertículos tiene alto riesgo de hemorragia intestinal baja. Otra causa de erosión es que se acumula deposición dentro del orificio diverticular. Esta deposición erosiona la mucosa y puede causar erosión del vaso y sangrado. Y también
esta impactación de heces a nivel del orificio diverticular es una causa por la cual el divertículo se infecta, ¿no? Se erosiona la mucosa y entran bacterias y hace una diverticulitis. Esto es lo que podemos encontrar, ¿no? Múltiples divertículos, que son estos, que prolapsan hacia la luz, hacia el exterior. ¿Por qué lo van a operar a este paciente? Probablemente porque ha sangrado, o se ha infectado, o se ha perforado, ¿no? Otro intestino resecado con divertículos colónicos, ¿no? Y un dato importante, histológicamente no son divertículos verdaderos, son protrusiones de la mucosa. Un divertículo verdadero tiene todas las capas, ¿sí? Tiene capa mucosa, muscular, serosa. ¿Este qué tiene? Mucosa y serosa, no tiene capa muscular. Los divertículos tienen una pared fina formada por mucosa y básicamente serosa. No tienen capa muscular, ¿sí? No tienen capa muscular. La protrusión es a través de la capa muscular, ¿sí? Acá dice totalmente atenuada o ausente, ¿no? Histológicamente no hay capa muscular. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen? La mayoría de pacientes son asintomáticos, ¿sí? La mayoría de pacientes tienen un hallazgo de diverticulosis colónica por una colonoscopia. Otro grupo puede venir por manifestaciones de dolor principalmente. Y un dato clásico es dolor en cuadrante inferior izquierdo o en posiliaca izquierda, flatulencia, distensión abdominal, patrón defecatorio irregular, alternancia de diarrea con estreñimiento, no son pacientes estreñidos crónicos generalmente los que tienen mayor predisposición a desarrollar divertículos. Y en los estudios diagnósticos es donde vamos a encontrarlos. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente? Radiografías de abdomen simple, donde vamos a encontrar una complicación, pero principalmente en los estudios a doble contraste, estudios tomográficos, en colonoscopía y en algunos estudios de radioisótopos cuando hay hemorragia de origen no determinado. Eso es lo que te vamos a encontrar principalmente. ¿Dónde están los divertículos, muchachos? Miren este colon recontra largo. Este es el divertículo. Este es otro, ¿no? Son los que están con contenido de contraste, ¿no? Todas las bolsitas blancas son divertículos, ¿no? Miren este intestino recontra largo, ¿no? Llega al ángulo esplénico, miren su transverso. Hace todo un loop acá, ángulo hepático y siempre, ¿no? Colon descendente y siempre. Pero los divertículos son predominantes de colon descendente, ¿no? Y hay algunos en inversiones. Acá tenemos, igual, es en la fase inicial. Esto está sin aire, pero aún así se ven divertículos, ¿no? Formaciones circulares por fuera de la luz. Pero miren este intestino. Este es el que se predispone a la formación de divertículos. Contracciones bruscas, espásticas, en múltiples segmentos, ¿no? Disminución de las cavidades intestinales con aumento de la presión y disminución del diámetro de cada una de las cavidades, ¿no? Ahí tiene más divertículos, ¿no? Y siempre se ve esto, ¿no? Como espasmo, que son las causas o el causante de la formación de los divertículos, ¿no? A mayor presencia de divertículos, mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Y esto es lo que vemos en una colonoscopia. Orificios saculares por fuera de la luz del intestino. La mayoría los vemos limpios, pero algunos se ven con contenido fecal. Esta es la causa por la cual se pueden infectar. Se impacta deposición, erosiona la mucosa y hay colonización bacteriana. Esa es la principal causa por la cual se infectan divertículos. O podemos ver esto, ¿no? Limpios, con divertículos completamente limpios. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal y colitis isquémica son los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que tener. ¿Dónde es más común? Siempre en colon izquierdo. Colon sigmoides y descendente es la zona más frecuente de presencia de divertículos. ¿Qué tratamiento le damos a nuestros pacientes? Dieta rica en fibra,
por lo menos de 20 a 30 gramos de fibra por día, y agentes formadores de bolo fecal, es decir, sustancias que van a jalar agua al intestino, como el psyllium, por ejemplo, que es un tipo de fibra que viene seca en polvo, y en contacto con el agua se hidrata, ¿no? Se hace como un gel. ¿Han visto la chía? Este principio es parecido, ¿no? Cuando está seca, son bolitas duras, ¿no? Uno les pone agua y se hace como una gelatina. El psyllium funciona algo parecido. Jala y arrastra agua a la luz intestinal por ese mismo principio de hidratación que tiene, ¿no? De jalar agua. Las complicaciones de los divertículos, las principales son diverticulitis y hemorragia. Son las principales complicaciones que hay que tener presente en este grupo de pacientes. ¿Qué es la diverticulitis? A diferencia de la diverticulosis, que es el hallazgo de los divertículos incidentalmente, o los divertículos colónicos no inflamados, la diverticulitis es una infección, es una inflamación e infección del divertículo, ¿sí? El 15 a 20% de los pacientes con diverticulosis debutan con enfermedad inflamatoria del divertículo, ¿no? Diverticulitis. La mayoría están en colosismoides, 65%, pero puede haber pacientes con diverticulitis al lado derecho, porque es menos común el divertículo infectado al lado derecho que al lado izquierdo. ¿Por qué creen? ¿Eh? Las bacterias les gusta más el lado derecho que el lado izquierdo. Es porque con las tiroides pasa ahí más tiempo las heces. Puede ser, ¿por qué más? ¿Cómo son las deposiciones al lado derecho? Son líquidas. Es poco probable que se impacten. Como hemos dicho que el principio de la fisiopatogenia es que se impactan de heces y se infectan, ¿no? Al lado derecho las deposiciones son líquidas y es poco probable que se apermacen dentro del divertículo. Al lado izquierdo permanecen más tiempo las deposiciones y son más sólidas. Es decir, hay mayor probabilidad de que impacte el divertículo y que erosione la glucosa. ¿Qué puede pasar si se inflama un divertículo del lado derecho? ¿Cuál va a ser su diagnóstico diferencial? Apendicitis, ¿no? Esto siempre tenganlo presente. Un paciente de la tercera edad que viene con dolor en fosa ilíaca derecha y les jura y rejura que le ha sacado el apéndice al paciente, consideren esta posibilidad. Porque el cirujano dice, si ya no tiene apéndice, ¿por qué va a tener otra vez apéndice? No es apendicitis, es una diverticulitis. Y puede complicarse. ¿Por qué? Porque es más riesgo el divertículo al lado derecho que el lado izquierdo. Para no bien, muchachos, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué? La pared del intestino delgado es mucho más fina que la del lado izquierdo. Es más fácil que se complique, más fácil que se perfore. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con el intestino grueso de la derecha. Lo mismo me pasa con los pólipos. Pólipos al lado izquierdo, ustedes cortan el pólipo. Pólipos grandes, de base ancha, ustedes cortan acá y la probabilidad de perforación es mínima. Al lado izquierdo, al lado derecho, en el ciego, ustedes cortan el divertículo con todo el cuidado que tienen y como la pared es tan fina, el riesgo de perforación es bastante alto. Eso tengan mucho cuidado. Por eso el divertículo del lado derecho, siempre tenerlo muy presente. Datos clínicos. Lo más común, dolor. Y se comporta como un abdomen agudo. El dolor en fosa ilíaca izquierda es la característica más común. Acuérdense que los divertículos son más frecuentes en el colon izquierdo, que es más o menos el 70%, y que va a tener el paciente como manifestación principal dolor en fosa ilíaca izquierda, reacción inflamatoria, rebote, reacción peritoneal positiva, rebote positivo, ¿sí? Náuseas, vómitos, puede haber diarrea por irritación peritoneal, la mayoría son estreñidos y puede haber también sintomatología de vías urinarias por la cercanía
la vejiga, ¿no? Pacientes con sensación de querer ir a miccionar de manera reiterada. Pero la característica clínica es similar a una apendicitis, pero del lado izquierdo. Dolor en posición izquierda, tos positivo, dolor a la analización, rebote positivo, ¿sí? Reacción peritoneal positiva. Generalmente va a haber al examen físico hiperalgesia abdominal en la posición izquierda, masa palpable en el 20%, distensión abdominal y puede haber fiebre. Esta masa palpable vamos a tener que usarla como diagnóstico diferencial para la sospecha de un cáncer, ¿no? Eso básicamente. El laboratorio que encontramos, leucocitosis, leucocituria, es decir, leucocitos en la orina, puede haber bacterias en el examen de orina. Y como complicaciones del divertículo, la mayoría pasan como una inflamación localizada que mejora con antibióticos, pero algunos pueden formar abscesos o flemones, algunos se pueden perforar hacia el peritoneo, ¿no? Puede ser una peritonitis libre o puede ser una peritonitis localizada. Y muchos de ellos pueden acabar con fístulas, fístulas hacia el intestino delgado, fístulas hacia la vejiga, fístulas hacia la vagina, hacia el útero. Puede haber obstrucción del colon si está en un ángulo recto sigmoideo muy marcado, puede dar signos de oclusión intestinal. Algunos se pueden erosionar y pueden sangrar y pueden comportarse como un divertículo sangrante, y en algunos casos excepcionales manifestaciones extradigestivas como dolor en articulaciones, artritis o glioderma gangrenos. Eso es lo que puede pasar dependiendo a dónde se perfore el divertículo. Puede haber formación de abscesos, puede haber una peritonitis libre o una formación de absceso en los parietoconos. Dependiendo cuál sea el punto de la perforación, va a dar la sintomatología en nuestro paciente. Podemos encontrar esto, líquido libre en cavidad, ¿no? En el costado del hígado. Podemos encontrar estas colecciones, un absceso pélvico, formación de líquido y un engrosamiento de la pared del intestino grueso, ¿no? Con formación de líquido fuera de la cavidad o de la luz intestinal. O podemos ver una formación de absceso. ¿Qué vamos a hacer con este absceso? Podemos operarlo o podemos hacer un drenaje por vía ecográfica o vía tomográfica que han hecho acá. Han hecho un drenaje percutáneo, es decir, han puesto una aguja, han dejado un catéter y a través de ese catéter se hace la absorción del contenido purulento, ¿no? Irrigación con líquido y absorción. Esto va a depender del estado general de nuestro paciente, ¿no? Si el paciente está estable y solamente se ve una colección de ese tipo, se puede drenar, ¿no? Pero acuérdese, para formar esto, ese intestino está perforado, ¿no? Una vez que drenemos el absceso, existe la posibilidad de que se vuelva a colonizar si no se ha plastronado el orificio donde se ha perforado el intestino, ¿no? Es lo que podemos ver cuando operamos, ¿no? Miren, perforaciones de los divertículos, ¿no? Ahí hay otra perforación. O podemos hacer esto, que no es lo recomendable, ¿no? Este examen está contraindicado a un paciente con sospecha de diverticulitis. Tú le pones contraste al paciente, ¿no? Le han hecho una radiografía a doble contraste y miren a dónde se está yendo el contraste. Se está yendo a cavidad peritoneal. Todos los procedimientos invasivos ante la sospecha de una diverticulitis están contraindicados. Una colonoscopía no se debe hacer en este paciente, ni un estudio radiológico a doble contraste, porque si no podemos tener este riesgo. Puede haber estado perforado el paciente, pero ¿quién te justifica o quién te asegura que esto no se ha perforado al momento de haber realizado esto? ¿Han visto una radiografía doble contraste? ¿Cómo se hace? Lo purgan al paciente y este líquido bario viene en una bolsa para ponerlo como enema. Se pone como enema a presión y después de poner el líquido, que es el bario, se insufla aire. Distendemos el asa intestinal.
Ahí estamos aumentando la presión, ¿no? El líquido entra a presión, el líquido es como ponerle un enema al paciente, ¿no? Tiene que haber presión para que pueda ingresar, y esto puede ocasionar que extravase el contraste hacia la cavidad pélvica. O podemos ver fístulas, ¿no? Del recto a la vejiga, ¿no? Recto hacia la vejiga. O hacia la vagina. Miren esta fístula. El recto hacia la vagina. Estos son exámenes que ya se han hecho pasadas las 3 semanas del evento infeccioso. Podemos ver una fístula entre el intestino grueso y el intestino delgado. Se pone contraste y se extravasa contraste hacia el intestino delgado. O podemos ver esto, como les decía, obstrucción. Cuando la inflamación es tan severa, hay formación de una masa pseudotumoral, ¿no? En la región rectosigmoidea, no permite el pasaje del contraste y tampoco va a permitir el pasaje de las deposiciones, ¿no? Es decir, se detiene por compresión o por alteración de la anatomía. ¿Qué más podemos tener? Obstrucción. Miren, hay una amputación del trayecto de la continuidad a nivel de sigmoides, ¿no? Entre sigmoides y descendentes. Este es colon sigmoideo y acá debería continuar con el colon descendente. La folia rectal bien distendida, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? A diferencia de la apendicitis, la diverticulitis solamente se da tratamiento antibiótico, salvo que haya signos de perforación, ¿sí? Reposo gástrico, hidratación endovenosa y cobertura de antibióticos. De la cintura para abajo, ¿qué cosa hay? Bacterias gram negativas y anaerobios, ¿cierto? Entonces tengo que cubrir eso. Cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos, lindamicina o metronidazol. Diferir la colonoscopía y la radiografía doble contraste por lo menos 3 semanas de pasado el evento agudo. No puedo realizar un procedimiento aunque yo sospeche que pueda ser una neoplasia, ¿sí? Yo tengo que cubrirlo con antibiótico, dejar pasar este tiempo de 2 a 3 semanas para poder practicar el estudio endoscópico. ¿Cuándo vamos a operar los divertículos? La mayoría no se operan, pero siempre considerar episodios recurrentes, más de 2 episodios con tratamiento médico y vuelve a aparecer la sintomatología. Cuando son imposibles de descartar cáncer de colon, yo esperaría 2 o 3 semanas para hacer el estudio. Diverticulitis complicada, ¿sí? Con perforación, que no podemos resolverlo con tratamiento médico por vía radiológica. Deterioro del estado de conciencia o del estado general del paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas, es decir, que empieza a tener disminución de la presión, leucocitosis, PCR alto, taquicardia, es decir, signos de sobreinfección o cuadro de sepsis, ¿no? Y si el primer episodio se ha presentado a edad temprana, menos de 40 años, ¿no? Es decir, no todos los pacientes con diverticulitis se operan, solamente los que tienen episodios recurrentes, sospecha de perforación o que ya se han perforado, que tienen fístulas, ¿no? O que el paciente se deteriora dentro de las 48 horas del evento inicial. ¿Cómo se trata? Resecar la zona con prolactina. Si el divertículo infectado está en el lado izquierdo, resección parcial, ¿no? Es de lo que habitualmente se hace, que es la zona más frecuente de divertículos, ¿no? Resección y anastomosis general. Y la otra complicación que tenemos con nuestros pacientes con divertículos es la hemorragia o el sangrado. Como les decía, los orificios diverticulares se prolapsan a través de los orificios que hacen los vasos rectos hacia la mucosa intestinal. Y esas zonas son las zonas donde hay mayor riesgo de erosión del vaso sanguíneo. Y es por eso que constituye el 20% de las complicaciones de los divertículos. Acuérdense que el sangrado en el tubo digestivo es arterial, básicamente, a diferencia de los pacientes con hipertensión portal, que es venosa, pero la mayoría es de tipo arterial y se debe a erosión de la pared del vaso situado en el fondo del divertículo.
Generalmente son sangrados moderados y eventualmente son sangrados masivos. ¿Sí? Usualmente no se presenta con dolor abdominal, que es una característica importante, y el 80% remiten espontáneo. Solamente pacientes con recidiva, es decir, pacientes, el 20% restante pueden tener sangrados masivos o el 20% de ellos pueden volver a resalir. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener una recurrencia mayor, ¿no? Si se presentan varios episodios de sangrado, las probabilidades de tratamiento quirúrgico son bastante altas, ¿no? Esto es lo que vemos cuando hacemos una colonoscopia de urgencia. Se da preparación al paciente, se le purga, se le da el mismo preparado que se hace para una colonoscopia convencional y se trata de encontrar esos orificios diverticulares sangrantes. Esto es lo ideal, llegar a encontrar el orificio sangrante, y yo puedo resolver esto por endoscopia. Se aplica adrenalina en los bordes, se lava, se trata de ubicar el vaso sangrante y se puede poner clips como tratamiento adyuvante a la inyectoterapia. O podemos hacer una arteriografía selectiva, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es extravasación de contraste, como se ve allá, ¿no? Todos son los vasos que deben estar circunscritos, pero miren allá cómo se acumula contraste fuera de un vaso arterial. ¿Qué me permite esto? Hacer una embolización selectiva. Yo entro a través de una de las mesentéricas, ubico cuál es el punto de la hemorragia y trato de utilizar alguna sustancia esclerosante para cohibir la hemorragia. Una vez que le ponen el anticoagulante, mire, deja de sangrar y se controla la hemorragia. Cambia de hemorragia y acá ya no se ve la extravasación, ¿no? El tecnesio 99 también es una prueba que se utiliza para este tipo de patologías, ¿no? Y que básicamente nos puede ubicar puntos de colección de sangre. Normalmente tenemos sangre en el hígado, en el vaso, ¿no? Pero en sitios fuera de esas zonas donde se ve esa colección negra, nos hace sospechar que puede haber extravasación de sangre. Y también solamente este procedimiento sirve para diagnóstico, no nos permite hacer tratamiento terapéutico. Básicamente, con eso podemos resolver el problema. Ese es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Saquen una hojita, por favor. Ah, no. Sí, voy a estar en la parte, voy a estar. Esto también es parte de. No saquen una hoja. Por eso voy a tomar paso, no le digo. Vamos. Pregunta 1. Definir síndrome del intestino irritable. Dos. Definir síndrome del intestino irritable de acuerdo a los criterios de Romer, ¿sí? Esa es la 1. Definir síndrome del intestino irritable de acuerdo a los criterios de Romer. 2. Mencionar 5 signos de alarma en pacientes con síndrome del intestino irritable. 5 signos de alarma.
3. El síndrome intestinal. 5 signos de alarma en pacientes con síndrome intestinal. 3. Mencionar 4 diagnósticos diferenciales del síndrome de intestino irritable con diarrea. Cuatro diagnósticos diferenciales del síndrome de intestino irritable con diarrea. ¿Listo, muchachos? Son 4. No, son 6. La primera, definir síndrome de intestino irritable con los criterios de Roma. La 2, ¿cuál es la 2? 5 signos de alarma. Colon irritable. 3. Diagnóstico diferencial de síndrome de intestino irritable. 5 o 4. 4. Con diarrea. Entonces, pregunta.
Muchachos. Gracias. La asistencia me la mandas.